Maestro, usted es de los que cree que los 5 ministerios están vigentes. Según él, el apóstol y el profeta no. No es lo que yo creo. No es mi obstinación, no es mi interpretación bíblica. Es lo que está en el texto sagrado. Efesios 4:11 dice que Jesús constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. 5 oficios ministeriales y dice que son para perfeccionar a los santos. Señores, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Según el comentario que me estás haciendo, tú aceptas de que hay evangelistas, pastores y maestros, pero apóstoles y profetas no. ¿Por qué 2 sí y 3 sí? Si los 2 son constituidos al mismo tiempo, es un combo. Entonces, si no hay apóstol y no hay profetas, pues no hay pastores, no hay evangelistas, no hay maestros. Punto. Les dejo a su criterio interpretar lo que dice este predicador sobre los 5 oficios ministeriales que habla Efesios 4:11. Le doy mi opinión. Para mí, este predicador está asumiendo una posición correcta. Ahora, él cree que sí existen esos 5 ministerios en la actualidad, pero no por ello quiere decir que está a favor o defendiendo la doctrina de la nueva reforma apostólica. Observe. Ahora, que los apóstoles que te habla Efesios 4:11 no tiene nada que ver con estos apóstoles que hay ahora. Es una digestación de apóstol que la gente se está autonombrando apóstol. Eso no tiene ni la menor idea de lo que es un apostolado. Apocalipsis dice los que dicen ser apóstoles y no son. Eso es viejo. El profeta tampoco es esto que estamos viendo, ¿no? Que manipulan, intimidan, controlan, venden la profecía, que así te dice el Señor, que te declaro, que te declarato, que te profetizo, en fin. Eso no. Le doy otro ejemplo de atacar erróneamente el falso apostolado es el interpretar 1 Corintios 15:8, que dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Las personas que están en contra del falso apostolado interpretan de ese texto que significa que Pablo fue el último apóstol que fue llamado y que por ello no hay más apóstoles. Pero observe el texto en su contexto y dígame si el texto quiere decir tal cosa. 1 Corintios 15:3-9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo está hablando de la resurrección de Jesús, y esa enseñanza del orden de aparición a las personas no fue una revelación, sino que, como él dice, abro comillas, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, cierro comillas. Era
una enseñanza tradicional proveniente de los mismos apóstoles. Primero se le apareció a Cefas, que es Pedro. Debemos interpretar la aparición a Pedro, que significa que lo estaba llamando a ser apóstol. Pero unos 3 años y medio aproximadamente había sido llamado a ser apóstol. Sí, Pedro había cometido unos errores, como cortar la oreja de un siervo del sumo sacerdote, y había negado al Señor Jesús, y fue confirmado en el ministerio cuando el Señor Jesús le dijo que apacentara sus ovejas. Pero eso no ocurrió en la primera aparición. Luego, el apóstol Pablo dice que el Señor resucitado apareció a los 12 apóstoles. Aquí conviene reflexionar 2 cosas. Primero, por aparecer a los 12 debemos interpretar que los estaba llamando a ser apóstoles. Pero si ellos ya habían sido llamados a ser apóstoles hacía unos 3 años y medio, incluyendo a Matías, esa evidencia la aportaré en otro mensaje. Segundo, aquí Pablo no se reconoce como un miembro de los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Debemos interpretar qué significa que por aparecerse el Señor Jesús a más de 500 hermanos, significa que los estaba llamando a ser apóstoles. Después apareció a Jacobo, a quienes nosotros conocemos como Santiago, para diferenciarlo de los varios Jacobos contemporáneos que habían entre ellos. Jacobo o Santiago es reconocido en la Biblia como apóstol. Si el Señor Jesús se apareció primero a Jacobo y luego a Pablo, y si es por orden de aparición, como interpretan las personas que están en contra del falso apostolado, ¿no debería Jacobo engrosar la lista de los 12 antes que Pablo? Luego viene algo interesante en el orden de aparición. Después que apareció a Jacobo, dice el texto sagrado, que apareció, abro comillas, después a todos los apóstoles, cierro comillas. Ya va. Si los 12 apóstoles son los únicos apóstoles y ya había aparecido a los 12, después que apareció a Pedro, ahora al final dice que apareció a todos los apóstoles. Muchos eruditos, puede constatarlo en literatura seria cristiana, dicen que Pablo ahí está hablando de otras personas que también se les llamó apóstoles. Y por último, en ese orden cronológico de aparición, se le aparece a Pablo. Pero el texto está hablando que ellos estaban dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero para nada está hablando que el texto se presta para interpretar que era un llamado ministerial. El título del mensaje: refutar el falso apostolado de la manera correcta. Segunda parte. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.